Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Agradezco la invitación del profesor Pedro Carranza y los demás profesores que lo acompañan en la administración del canal y de estos espacios virtuales. Para mí realmente es un honor estar con ustedes, primera vez que estoy haciendo una actividad como esta en la Escuela de Administración. Y bueno, los felicito de verdad por la creación de estos espacios. Sin duda, un espacio académico acorde con las nuevas tendencias de educación a distancia y todo lo que estamos viendo en materia de tecnología de información y comunicación. Cuando el profesor Pedro Carranza me propuso participar en este espacio, porque nos estábamos comunicando precisamente porque él me estaba asesorando con una actividad también de la tecnología que estoy desarrollando para la escuela, se me ocurrió este tema porque me parece que es el tema un poco más cercano de lo que pudiera manejar por la disciplina, pero es el tema un poco más cercano a la escuela de administración, un tema hacia lo gerencial, lo administrativo, lo presupuestario. Entonces creo que les pudiera interesar a ustedes, ¿no? Entonces el profesor le pareció bien y acordamos la actividad. Bueno, yo dividí la presentación en 3 puntos. Estoy tratando de pasar aquí a la minita, ya me pasó. Dividí la participación, esta participación en 3 puntos. El primero, unos aspectos teóricos para contextualizar, que seleccioné una serie de conceptos, de términos, para que la presentación sea didáctica, porque bueno, realmente este es un tema muy amplio, muy complicado, por todas las implicaciones que tiene si lo tratamos a profundidad, ¿no? Entonces, bueno, quise escoger algunos conceptos para entendernos bien, ser didácticos y entendibles. Luego, el otro punto es el desarrollo de la experiencia, donde expongo cómo ha sido mi experiencia de gestión universitaria desde la Escuela de Trabajo Social, como se titula la presentación. Y finalmente, hago referencia a algunas competencias para la gestión universitaria en tiempos de crisis. Unos conceptos básicos que bien ustedes manejan, porque bueno, precisamente son del área administrativa, se los traigo de manera puntual a modo de herramienta. La gerencia es una acción fundamental, fundamentalmente social, y está vinculada a la promoción del potencial humano a través de estrategias de motivación en función de los objetivos institucionales. Gestión, acción y efecto de administrar el funcionamiento de un sistema organizacional con el propósito de conseguir un resultado establecido previamente. Gestión universitaria, de acuerdo a lo que implica la gestión universitaria y digamos es el tema que nos trae acá a esta reunión, consiste en apuntalar y beneficiar el desarrollo eficaz de los procesos académicos y administrativos. Otro concepto que muchas veces los damos por entendido, pero yo no quise dejar pasar, es el concepto de crisis. Porque por supuesto tiene que ver con el contexto en donde se desarrolla esta experiencia. Entonces me pareció importante detenernos unos segundos a revisarlo. Para tratarlo, me voy a apoyar del diccionario filosófico de José Frater Mora, que siempre me acompaña y realmente se los recomiendo. Es excelente y siempre brinda unas orientaciones muy importantes para entender los términos, las teorías, los conceptos, ¿no? Entonces tenemos que, se entiende crisis como una fase peligrosa de la cual puede resultar algo beneficioso o pernicioso en la entidad que lo experimenta. Entre las múltiples manifestaciones de crisis tenemos 2 clasificaciones o 2 grandes clasificaciones. Las crisis humanas, que son individuales, y las históricas, que son colectivas. Me parece que la nuestra, la que estamos tratando hoy, la que estamos viviendo, es histórica, aunque por supuesto con repercusiones individuales. Ambos tipos de crisis aluden a que existe o se vivió una etapa normal para luego entrar a una fase llena de peligros, incertidumbres, donde reina la desorientación, la desconfianza, la desesperación, pero también
brinda posibilidades de renovación. Porque cuando estamos en las crisis, por lo general, el ser humano y las sociedades se inclinan o se esfuerzan en buscar una solución para salir de ella. Entonces, en ese esfuerzo es que están las posibilidades que se abren en los contextos de crisis. Ahora bien, hay crisis típicas digamos, como lo plantea el autor, con algunas soluciones prefabricadas o fácilmente predecibles, y hay otras que requieren de grandes esfuerzos de invención y creación. Yo creo que nosotros estamos precisamente en la segunda tipología de ese tipo de crisis que demanda un gran esfuerzo de invención y creación porque no hay soluciones prefabricadas ni predecibles. Por lo general, en las crisis de tipo histórico, según Frater Moran, existen algunos rasgos comunes, como por ejemplo la hiperconciencia, es decir, una conciencia muy clara de la crisis. Las personas están muy claras, tienen muy presente que están viviendo una crisis. La creación de soluciones parciales, la aparición de los llamados grupos irreductibles, y también se tiende a una oscilación entre un realismo romántico y un pesimismo realista. Entonces, bueno, brevemente me detuve acá porque considero que si queremos ser conscientes que estamos en una crisis, tenemos que dimensionarla también conceptualmente. Seguimos y pasamos con lo que denomino dos elementos básicos de la gestión, que es el plan académico y de administración de la academia, y el otro elemento, los recursos de tipo humano, financieros, materiales. Son fundamentales e imprescindibles para desarrollar toda gestión. Entonces, puntualmente, por supuesto que podemos desarrollar muchos otros, pero seleccioné estos dos para hacer el tema más didáctico, más digerible, por decirlo de un modo. Luego tenemos también los niveles de la gestión empresarial que se aplican en todo tipo de organización o instituciones. Está el nivel estratégico, donde se fijan políticas de alineamiento. Está el nivel táctico, donde se fijan los procedimientos, las líneas de acción que permitirán la implementación de esa visión estratégica que se tiene. Y el nivel operativo, donde encontramos las actividades o tareas concretas. Esos son los tres niveles de la gestión que toda organización aplica, digamos, a veces con algunos otros terminologías o con mayor detalle, pero en términos globales es lo que se desarrolla. También les traigo a colación otra herramienta muy conocida, muy común, muy antigua, que es la matriz FODA. La matriz FODA permite plasmar un diagnóstico de las organizaciones y en qué situación se está en las organizaciones, donde tenemos que se definen las fortalezas que son internas, las oportunidades que son externas, que me da el medio, el contexto en el cual me desenvuelvo, las debilidades internas y las amenazas que también son externas y me las proporciona el medio. Esto, por supuesto, en la Escuela de Administración es totalmente conocido. Ya centrándonos un poco en lo relacionado con la gestión universitaria, también les presento las funciones o actividades básicas de la universidad. Y en el caso venezolano, que está incluso plasmadas en la ley, que es la docencia, la investigación y la extensión. Ya ustedes conocen de esto, no es necesario andar en ello. Realidades a considerar en el marco de la gestión universitaria. Tenemos dentro de la gestión universitaria es importante estar al día con los retos de la universidad del siglo XXI. Si hacemos gestión universitaria debemos conocerlos, debemos debatirlos, estar enterados de cuál es el debate al respecto. También los objetivos de desarrollo sostenible que se están manejando hoy en día y que es de aplicación mundial. En el caso de la educación, nos aplica el objetivo número 4. Luego tenemos el debate disciplinar, dependiendo por supuesto de la disciplina en la que se encuentren. En el caso nuestro,
es trabajo social. Entonces, quien hace gestión universitaria debe estar enterado de cuál es el debate que se está desarrollando en su disciplina, qué es lo que se está planteando, cuáles son los temas que se están investigando, las nuevas herramientas, es decir, debe estar actualizado en este particular. Y también en lo que tiene que ver con el contexto universitario, nacional, de la región y por supuesto global. Es bastante ambicioso, pero debemos estar moviéndonos dentro del, o debemos estar considerando todas esas realidades. Pongo un ejemplo de esto, digamos la importancia. Si yo tengo un proyecto de una revista académica, por ejemplo, y no estoy a tono con que las revistas académicas hoy en día son digitales, yo quizás me pudiera estar esforzando en conseguir recursos para una revista impresa y en ese proceso gastar tantas energías en un proyecto que realmente está totalmente desenfocado de lo que están haciendo todas las universidades, en vez de redireccionar esos esfuerzos a otros aspectos donde se necesiten realmente. Entonces, es un poco, este ejemplo muy sencillo para hacer notar la importancia de considerar todas estas realidades en todas las cosas que hacemos cuando estamos en la gestión universitaria. Pasamos a la experiencia en este punto, en este apartado. Quiero pasearme un poco por el contexto político, por la crisis nacional, el impacto del contexto en las universidades, lo que hemos concebido como el plan, aspectos inherentes al presupuesto, nuestra propia matriz FODE y las competencias que considero. La crisis nacional, bueno, nos presenta un panorama adverso. Tenemos un éxodo, ya se puede considerar, de los venezolanos. Según las últimas cifras de ENCOVI, la población venezolana se redujo en casi 4 millones de personas. También tenemos otra realidad dentro de la crisis nacional, que es el colapso de los servicios públicos. 75% de la población afirma no tener suministro continuo de agua. Esto es muy elevado. El 32% de la población hace referencia a interrupciones diarias del servicio eléctrico. Además, bueno, tenemos otro elemento resaltante en el marco de los servicios públicos, que es el caso del transporte público y también la misma situación que tenemos de internet o de conectividad. Tenemos cifras alarmantes en materia de inasistencia escolar. Más de 3 millones de jóvenes de 18 a 24 años no asisten a ningún centro educativo. Justamente esas son las edades, por lo general, de nuestra población estudiantil. Entonces, 3 millones de ellos no están asistiendo a un centro educativo, dentro del cual, por supuesto, está la universidad. En cuanto a lo económico, bueno, 70% de caída del PIB entre el 2013 y 2019, 3.364% de hiperinflación entre el 2019 y marzo del 2020. El promedio diario de ingresos, el ingreso promedio diario de los venezolanos es $0,72, que nos ponen por debajo de la línea de pobreza. 73% de la población no tiene cómo cubrir la canasta de alimentos. En cuanto a la pobreza, 96% por ingresos, 54% pobreza reciente, 68% por consumo y 41% de pobreza crónica. El hambre, bueno, es conocida por todos. 9.3 millones de personas están en inseguridad alimentaria. Y también otro indicador muy impactante, que es la pérdida de peso, que se ha venido evidenciando en todos estos años por parte de la población. En cuanto al contexto político nacional, es importante considerarlo porque las universidades sufrimos los embates de esos contextos políticos nacional permanentemente. Voy a resumir algunos hitos. Por supuesto que han sucedido más acontecimientos, pero algunos hitos que son impactantes y que han marcado el curso de estos años y a su vez nos han afectado como institución. En el año 2014 se desarrolló una jornada de protestas donde los jóvenes y el sector universitario tuvo gran protagonismo, desatándose una ola de persecución, prisión, asesinatos y todo tipo de violaciones de derechos humanos. Ya en el 2015 se consolida el modelo autoritario
Y a finales de ese año, a pesar de todo esto, a finales de ese año la oposición tuvo un clamoroso triunfo electoral en la Asamblea Nacional. En el 2016 se dio toda la lucha por el referendo revocatorio, que ya sabemos en qué terminó, pero fue una gran movilización nacional. Esta iniciativa, bueno, fue frustrada, pero marcó también un hito en el año 2016. Luego, en el 2017, seguimos con la conflictividad política, se desata toda una jornada nacional de protestas, se aprueba una constituyente ilegal que, bueno, dio una estocada también a la conflictividad política, a la democracia, y arrecia la persecución, las detenciones arbitrarias, los asesinatos y precisamente el sector universitario y los jóvenes en las de las casas de estudio estuvieron muy involucrados en todos estos procesos, muy afectados, sufriendo la represión y la persecución. Incluso llamaba la atención noticias donde las personas asesinadas eran jóvenes que eran menores de 24 años, con tiros en la cabeza. También vimos desapariciones forzosas que todavía a la fecha se están presentando, detenciones arbitrarias, etc. Ya en el 2018, bueno, las elecciones presidenciales anticipadas y el duro golpe económico que representó la reconversión monetaria, que llevó a la quiebra a muchas personas, negocios, familias y por supuesto también a nuestro sector. Buena parte de lo que quedaba en pie en esa época se destruyó a partir de ese hecho, esa política de reconversión. En el 2019 el apagón nacional y bueno, la Jornada Nacional de Protesta que encabezó la Asamblea Nacional. En el 2020, bueno, tenemos lo que estamos viviendo, una emergencia humanitaria compleja que se determinó inclusive desde mucho antes, del 2017 aproximadamente, y que ahora lo que está sucediendo es que se ha agudizado aún más. El impacto de esto en las universidades. En el 2014 comienza toda una persecución a los miembros de la comunidad universitaria. Es famoso el caso del secretario de la Universidad de Carabobo, que era públicamente amenazado, perseguido, preso, en fin. Los miembros de la comunidad universitaria fueron víctimas de todo ese proceso en el año 2014. Luego tenemos que en el mes de febrero hubo un hecho detestable a raíz de las protestas donde se contabilizaron en febrero más de 2.000 cartuchos y bombas lacrimógenas disparados en el arco de Plaza Venezuela, sujetos armados dentro del campo. Un joven asaltado, despojado de sus prendas de vestir, grupos irregulares identificados, pero que nunca fueron aprendidos. Todo esto está registrado. Y ocurrió precisamente en nuestra universidad. Entonces, es el impacto de la conflictividad política y cómo la universidad sufre esos embates directamente. En el 2015 se agudiza la política de precarización de salarios, el déficit presupuestario, dando origen incluso a la consigna del no inicio, que estableció la universidad, que no iniciaríamos actividades hasta tanto no llegaran los recursos y se recuperara el salario del personal universitario. En el 2017, imposibilidad de realizar actividades ante las protestas y también estuvimos sometidos a todo lo que tiene que ver con la persecución y la represión del gobierno o el régimen. En este año también se dio un hecho parecido a la del 2014. Hubo una protesta que trató de salir de la universidad y fue duramente reprimida y asediada por los cuerpos de seguridad del Estado. En el 2018 se da la pulverización del presupuesto universitario y el salario con la reconversión monetaria. En el 2019 la afectación por los apagones, protestas y la sentencia 0324 realmente fue un duro golpe a la universidad. Y este año, bueno, seguimos con la situación de emergencia humanitaria compleja que vivimos y se agudiza. Entonces, en resumen, todo este contexto de crisis nacional y de la conflictividad política nacional
ha traído como, o se puede resumir en estos puntos de la crisis universitaria: la precarización de la actividad docente y administrativa, la conflictividad laboral permanente, tanto interna como externa, también la eliminación del presupuesto universitario y algunos servicios. En este particular, quería detenerme un poco porque antiguamente hablábamos, y ustedes como de parte de la Escuela de Administración lo conocen mucho mejor, que decíamos que había un déficit presupuestario, o decíamos que el presupuesto estaba reconducido porque todos los años daban el mismo monto y no se ajustaba a la inflación. Ahora podemos hablar de que el presupuesto universitario fue eliminado, y más adelante les quiero mostrar algunos datos para que me llevaron a esa conclusión. También la reducción cada vez más a la autonomía universitaria nos pusieron en jaque con una sentencia 0324 que por los momentos no está suspendida, sino está en pausa. Y eso fue una parte de la crisis universitaria y de los impactos que recibimos de la conflictividad política nacional. Y a veces cuando nosotros tratamos estos temas, no nos gusta hablar de política porque decimos que la política es para otras cosas u otros espacios, pero fíjense cómo la política ha impactado a la institución y no nos podemos deshacer tan fácilmente de ella. Y en gran medida explica gran parte de la crisis y los problemas que nosotros estamos experimentando. También otro hecho es el éxodo universitario, que se refleja en la caída de la matrícula, en muchos casos en un 40, en un 60% o en un 50%. Las renuncias del personal universitario, que no solamente es docente, sino también es administrativo y obrero. Si hemos visto amigos vigilantes que de un día para otro se despidan porque se van a Perú o se van a cualquier otro país. Entonces, esto realmente es un problema que hemos estado experimentando, y no hay reposición de cargos, ni hay personas que quieran estar en la universidad con esta situación. Y bueno, la emergencia humanitaria compleja en la UCB, que la determinó el Consejo Universitario el año pasado, precisamente para dar cuenta de cómo el personal docente, los estudiantes, los administrativos, obreros, están viviendo todos los embates de la crisis que acabamos de delinear. Desde el punto de vista, vamos a decir, concreto, más local, más específico, ¿en qué se traduce esta crisis en las escuelas? Bueno, en sanitarios clausurados, en ascensos académicos pendientes, en gran cantidad de permisos de docentes, permisos bien sea remunerados o no remunerados, donde los docentes solicitan ausentarse un tiempo de la universidad porque no pueden costear los gastos de sus hogares con el precario salario que perciben. La investigación está afectada, aunque se sigue manteniendo actividad investigativa, pero si tú contáramos con los recursos para ello, sería más favorable. Bibliotecas sin textos actualizados, sin acceso a revistas, sin acceso a servicios de búsqueda especializada, o con algunos accesos muy limitados. También, bueno, problemas de electricidad, internet, teléfono, inestabilidad de estos servicios, que, bueno, como ya sabemos, son elementales en esta era. Si no contamos con estos servicios, sencillamente no podemos trabajar. El problema de la infraestructura, la falta de mantenimiento, cerraduras, iluminación. Vimos lo que pasó en cerca de Humanidades, en el pasillo cubierto, que se derrumbó precisamente por el problema presupuestario. Salas informáticas clausuradas por hurto, y por hurto de equipos y por todo tipo de fallas. Digamos, son situaciones que se viven desde el punto de vista concreto. Es decir, todo lo que expliqué anteriormente tiene una manifestación en la cotidianidad universitaria que se traduce por lo menos en estos puntos y otros más que pudiéramos mencionar, como el de la seguridad, que no está allí mencionado, pero también ha hecho mucha mella en el campus universitario. Y bueno, la Escuela de Trabajo Social también vive esta situación. Nosotros tenemos, lo primero que mencionamos allí, tenemos unos sanitarios clausurados por robos de piezas. Entonces, es la manifestación concreta
en una unidad académica específica de la crisis que se está experimentando. Ahora, ¿con qué contamos nosotros para hacer frente a todas estas necesidades de infraestructura, de sanitarios, necesidades académicas, de materiales, de renovación de textos, en fin, de equipos? Acá les traje una lámina donde les presento el presupuesto que nos fue asignado del año 2018, el 2019, bueno, y el 2020 lo incorporo, pero en el 2020 no hay ninguna información. Tenemos que, para enfrentar todo esto, contamos con una irrisoria, irrisible asignación presupuestaria, y por eso es que me atrevo a afirmar que el presupuesto fue eliminado, más aún con la situación que se presentó el año pasado. Pongo como ejemplo estos 3 años, donde recibimos un pequeño incremento, pero ese incremento no tuvo ningún tipo de significación desde el punto de vista, como dicen los economistas, real. Podemos ver una cifra de miles, pero esa cifra de miles no nos permite adquirir ningún tipo de aporte. En el año 2018, en el mes de febrero, ingresó un mes de presupuesto, que en ese momento eran 500.000 bolívares, con el cual, ¿qué hicimos? Hicimos 4 recargas de tono. Después no recibimos más presupuesto, llega la reconversión y eso se convierte en 60 bolívares. De esos 60 bolívares, desde el punto de vista del dólar, como estaba en esa fecha, representaba 0,50 dólares. O sea, si todo el presupuesto de un año era 0,50 dólares. Yo logré hacer las 4 recargas de toner porque, bueno, a través de mi administradora, con el apoyo de la administradora de la facultad, hicimos unas gestiones rápidas. Apenas llegó el recurso, ese mes que llegó en febrero, y hicimos el gasto. Ya después, por supuesto que eso se desapareció y se pulverizó con la reconversión monetaria. Luego, en el 2019 se da otro incremento, pero ese incremento en el momento que lo aprueban representaba nada más 40 dólares para todo el año. Unos 40 dólares para invertirlo en todo lo que mencioné anteriormente de necesidades locales, ¿no? Por supuesto que era totalmente desajustado con la realidad. Hasta junio, en junio del 2019, llegaron 103.282 bolívares, que representaban 10 dólares, con lo cual también nos movimos de manera rápida y adquirimos un tóner, un bolígrafo y una caja de marcadores. Luego no supimos más del presupuesto. Solamente en el año 2019 el Ejecutivo envió el 27% del presupuesto que él mismo le asignó a las universidades. Deficitario o insuficiente o inexistente, como yo lo denomino, fue lo único que enviaron. Entonces, en el año 2020, en febrero, mandaron el diferencial, que en nuestro caso particular era 308.875, lo cual para ese momento nos significaba 4 dólares. Y bueno, luego entonces sucedió todo lo que ya sabemos, la suspensión por el tema de la pandemia. Para el año 2020 no hay información sobre gastos de funcionamiento. No sabemos qué va a pasar con el presupuesto, solamente han enviado gastos de nómina, con lo cual el vicerrectorado administrativo tiene que montar las famosas llamadas maquetas. Pero en cuanto a gasto de funcionamiento no tenemos ningún tipo de información. Por lo visto no habrá presupuesto ya definitivamente, ya declarado, no habrá presupuesto para la universidad este año, por lo menos hasta la fecha. Bueno, ante estas situaciones, algunas soluciones parciales, como lo veíamos incluso en el concepto de crisis, que se dan soluciones parciales. Por ejemplo, hemos aplicado solicitud de algunas donaciones, logramos restituir cableado hurtado en una sala de usos múltiples, reparamos el UPS, que es el equipo con que se provee internet a la escuela. También tuvimos la fortuna de tener un personal de seguridad asignado de lunes a viernes por la facultad. Se restituyó el servicio eléctrico, de internet, que estuvo paralizado durante 7 meses del año pasado por
una inundación provocada por los hurtos de las piezas de baño que echó a perder el cableado del Instituto Rodolfo Quintero que nos proveía de internet a nosotros. A partir de unas inversiones que hizo la facultad se logró recuperar y entonces nosotros empezamos a tener internet, fue en noviembre del año pasado. Flexibilización académica también, hemos aplicado medidas de flexibilización académica, de retiros, de incluso inscribir más asignaturas cuando el estudiante lo solicite y considera que lo puede ver o retirarlas. Ese tipo de situaciones la hemos considerado y es una solución parcial a esta situación generalizada de crisis que nos pone todos los límites para podernos desenvolver armoniosamente en la universidad. También soluciones parciales, donaciones, aportes y colaboraciones. Las donaciones no es fácil conseguirlas. Siempre estamos recibiendo algunos aportes, pero esas donaciones, si bien las necesitamos y seguimos pidiéndolas, no sustituye la asignación de un presupuesto universitario porque somos una universidad pública y requerimos el recurso para poder cumplir con las funciones que le mencioné anteriormente de la docencia, investigación y extensión, como corresponde, más los servicios estudiantiles y otras cosas más que son más de detalle. Bueno, nuestra matriz FODA tenemos como fortaleza un personal administrativo y docente desde el punto de vista, digamos, la matriz FODA de la Escuela de Trabajo Social, de manera muy resumida, por supuesto, para no alargarnos aquí. Personal administrativo y docente altamente calificado y comprometido y estudiantes muy participativos. Esa es una fortaleza que yo considero que tenemos en la Escuela de Trabajo Social. Y a veces, digamos, con poca modestia, digo que destacamos de muchos lugares dentro de la universidad por este particular. Tenemos como debilidad la ausencia de condiciones de trabajo y salarios dignos. Esta debilidad es un factor que es interno y un factor que desmoviliza y desmotiva. Muchas veces podemos tener muchas ganas de quedarnos trabajando hasta determinadas horas, cuando estábamos el año pasado presenciales, pero es imposible porque ya a cierta hora no se puede estar en el campus, porque ya a cierta hora tenemos problemas de transporte, de seguridad. Entonces, esa debilidad, no poderle ofrecer al personal docente, académico y a los estudiantes unas condiciones de trabajo y estudio para que se mantengan, es una debilidad que debemos reconocer para poder trabajar en función de ella y hacer gestión universitaria. Oportunidades, bueno, tenemos un reconocimiento por parte de la sociedad y de la universidad, una alta valoración. Amenazas, la conflictividad política. Otra amenaza es las condiciones de vida de Venezuela en general y también las políticas antiuniversitarias del régimen. Que bueno, ya les mencioné, confiscación de presupuesto, persecución de miembros de la comunidad académica administrativa, en fin, que forman parte de esa política antiuniversitaria que ha sido sostenida a lo largo del tiempo. De manera muy breve también para expresar hacia dónde vamos y qué actividades realizamos, trayendo un poco los niveles que le mencionaba anteriormente. Tenemos que, como estrategia, nos hemos planteado desarrollar la academia, la docencia en investigación y extensión, siendo flexibles y adaptándonos a las diversas circunstancias. En cuanto a las tácticas, tenemos la revista Pensamiento de Acción Social, la comunicación permanente a través de las redes sociales, la gestión curricular, los espacios de debate, la optimización de la actividad administrativa. Y las actividades son todas aquellas tareas, acciones inherentes a las tácticas que nosotros aplicamos para lograr que se cumplan todas esas acciones que tengo mencionadas allí. En cuanto detalle un poco, en cuanto a la comunicación, en cuanto a la revista Pensamiento de Acción Social, bueno, es un espacio donde se reflejan las investigaciones de la comunidad de la Escuela de Trabajo Social, aparte de invitados especiales, y es el espacio que nos permite a nosotros difundir, construir conocimientos, aportar.
no solamente al interno, sino al externo. Una revista digital arbitrada, por eso es tan importante y forma parte de esa estrategia de desarrollar la docencia y la academia la investigación y la extensión. También la creación de espacios de debate es algo que está permanentemente en desarrollo porque siempre estamos haciendo actividades cuando era el espacio presencial, foros, conversatorios y distintas actividades que realizamos en función de debatir los problemas de la profesión, del país, las teorías, las herramientas, todo lo que tiene que ver con lo que nos interesa en función de esa estrategia. La optimización de la actividad académica administrativa, bueno, tiene que ver, hemos creado instructivos, hemos facilitado algunos procesos que en el marco del presupuesto de lo que nosotros podemos desarrollar. Seguimos acá. En cuanto a los logros, bueno, teniendo en cuenta ese contexto adverso y el plan que tenemos nosotros establecido, hemos logrado mantener la revista en un formato semestral. La revista Pensamiento de Acción Social. Es complejo administrar una revista en estos tiempos, pero se ha logrado. No hemos dejado de realizar actividades académicas, tenemos eventos permanentes. También tenemos activas las redes sociales, pero no como un espacio simplemente de publicar cosas, sino un espacio de construir comunidad, de generar también sentido de pertenencia, de contactar a nuestros egresados, a nuestros amigos. La Escuela de Trabajo Social tiene muchos amigos y tiene muchos aliados que confluyen en esas redes sociales. Entonces, es más allá de publicar una foto, de dar una información que a todo el mundo le interese, sino de hacer ese contacto permanente. También debo mencionar, dentro estos son algunos de los logros que hemos tenido dentro de la escuela, es el registro en Saber UCB de más de 80 trabajos de investigación de los estudiantes. Los trabajos especiales de grado, tesis, informes y pasantías están registrados en Saber UCB, disponibles para la consulta de todo el público que le interese. Esto es un trabajo que se hizo con la biblioteca y con el CSH a través de Saber UCB y que nos capacitó para poder realizar esta labor. Luego nosotros hicimos la parte administrativa, que consistía en recopilar los trabajos en digital, hacerle seguimiento a las defensas, todo este tipo de tareas, como vimos en la lámina anterior, y que nos permiten a nosotros lograr la estrategia. También la gestión curricular, estamos en proceso de revisión, de adaptación del perfil de la escuela por competencias, y no solamente eso, sino que dentro de la gestión curricular, visto como un asunto permanente, tenemos que la gestión curricular también está en la flexibilización y el incremento de las electivas. Nosotros semestralmente ofertamos al menos 20 o 21 electivas. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque queremos que el estudiante tenga acceso a diversidad de temas, a diversidad de información, de debates, y entonces a través de las electivas ha sido un mecanismo para actualizarnos también, que es un poco más expedito que un cambio curricular completo. Entonces los profesores semestralmente o anualmente están presentando, por lo general se presentan de 3 a 4 electivas al año, que realmente es algo muy importante porque ahí es donde se ven los libros nuevos, las teorías nuevas, los problemas nuevos. Incluso puedo traer como ejemplo la electiva sobre migración, que nunca se había dado este tema visto del trabajo social y se propuso y se está impartiendo semestralmente. Y es muy importante porque nos pone a tono también con la actualidad. También considero importante los avances en tecnología de la información y comunicación y educación a distancia, porque antes de que se presentara toda esta situación, ya nosotros veníamos trabajando en esto. Creamos un aula virtual para el taller de iniciación universitaria que lo cursan estudiantes de primer año, con esa visión de que los estudiantes se fueran entrenando y fueran entendiendo la lógica de la educación a distancia. Y para ello nos servimos de ese taller de iniciación universitaria y nos servimos también de los contenidos, por supuesto, que allí estaban, combinando lo presencial con la educación a distancia. Entonces ya habíamos dado un paso que estaba también en permanente revisión y mejora, pero fue bien significativo
y tiene un impacto positivo en los cambios que tenemos que hacer ahora por esta situación de la pandemia. Bueno, agrego acá algunos puntos que considero importantes en cuanto a la gestión universitaria y el COVID-19, que bueno, es una situación de crisis, pero ya particular con el COVID, ¿no? Considero que es necesario desplegar iniciativas y procesos de gobierno electrónico. Es necesario que ya hemos avanzado hasta cierto punto en esto, porque desde el mes de abril aproximadamente, finales de marzo, ya se están haciendo los consejos de escuela, facultad y universitario a distancia, pero esto no es suficiente. Claro, esto nos tomó, por supuesto, de sorpresa, no pensamos que iba a ser tan abrupto, pero esto es importante porque ya es un paso. Sin embargo, no es suficiente porque requerimos también que se creen sistemas de trabajo remoto de manera tal de poder agilizar algunos trámites que quedaron pendientes, no solamente reuniones, sino ya trámites administrativos como tal. Entonces ya el gobierno electrónico o la gestión electrónica es algo que se venía trabajando. De hecho, el año pasado nosotros organizamos un foro donde se trató el punto sobre gerencia, específicamente sobre el gobierno electrónico, que lo presentó el profesor Luis Esa en su momento. También considero que se requiere revisar y adaptar el acta convenio UCB, donde se contemple qué pautas van a regir nuestra relación laboral de ahora en adelante, en esta nueva situación. Esa acta convenio hay que actualizarla, se aprobó en el año 98. Ahora con toda esta situación debemos cambiar y adaptarnos a los cambios. Se requiere incluir políticas de dotación o financiamiento de equipos, bonos de datos, por ejemplo. En este momento urgen medidas para reducir la brecha tecnológica de quienes ya forman parte de la comunidad universitaria. Nuevas políticas de ingreso para los estudiantes y los profesores en la carrera docente. Se debería exigir al menos a los profesores un certificado de educación a distancia. Eso implica revisar el reglamento de ingresos de los profesores, de contrataciones, de lecturas de credenciales. También los estudiantes se debería establecer como requisito que cuenten con un equipo o como condición que cuenten con un equipo y con acceso a internet. O sea, que estemos todos claros en un principio que esta va a ser parte de las herramientas que nosotros vamos a utilizar. Nosotros, siendo una universidad pública, debemos facilitar que se den estas condiciones. Es decir, no es que, bueno, que el que no tenga, que no se presente, sino deberíamos pensar desde el ministerio, desde las autoridades, algún tipo de programa para reducir esa brecha tecnológica. A los estudiantes, así como nosotros deberían proporcionarnos facilidades para políticas de dotación o financiamiento de equipos, y bonos de datos, también a los estudiantes deberían tener algún tipo de facilidad en este sentido para que realmente se pueda dar el hecho educativo. También urgen los recursos para atender a la salubridad de los espacios y poder retomar algunos trámites y servicios que están totalmente paralizados por esta situación, no por voluntad de las autoridades ni por voluntad nuestra, sino por esta situación. Sin embargo, ya tenemos que ir pensando en la solución de esto porque llevamos varios meses en este proceso. Algunas competencias de la gestión universitaria que puedo extraer después de revisar todos estos puntos. Bueno, antes de enumerarlas, quiero mencionar que como punto de partida, esto no es una competencia, sino una condición. Se necesita o se requiere una comunidad resiliente, una comunidad que resista la crisis, es decir, para hacer gestión universitaria en tiempos de crisis es necesario contar con una comunidad resiliente. No basta con que la persona que en ese momento esté en los cargos directivos tenga algunas condiciones, sino que la comunidad en general debe tener esa particularidad. Y yo considero que la Escuela de Trabajo Social es una comunidad resiliente que ha pasado por momentos muy difíciles, muy complejos, los ha superado, se ha sobrepuesto y ha continuado, tanto estudiantes como profesores y personal administrativo. Entonces, complemento esta idea con una pequeña
reflexión que hacía, porque estoy participando en un seminario de gestión universitaria que está organizando la Universidad Simón Bolívar, y he escuchado ponencias de otros países donde, por ejemplo, situaciones como la electricidad, la falta de conectividad no se menciona porque no son un problema propio de esos países. Nosotros sí tenemos ese problema. Entonces es necesario adaptarnos y tener mecanismos para resistir y para sobreponernos a esto. Otra de las competencias que considero que se deben tener cuando hacemos gestión universitaria en tiempos de crisis es la capacidad de impulsar actividades permanentes y no perder de vista el plan. Porque suceden muchas cosas en el camino, suceden interrupciones, suceden incluso nos roban, nos han robado, hemos vivido hasta hechos de violencia, hemos vivido un conjunto de cosas y a veces tenemos límites para desarrollar algún plan o alguna acción, pero si no perdemos de vista el plan y nos mantenemos en actividad, digamos, podemos enfrentar los tiempos de crisis desde la gestión universitaria. Si no hay actividades, si no hay acciones, si todo está en silencio, realmente no es posible hacer gestión universitaria en tiempos de crisis. Si impulsamos el debate, la comprensión de los problemas, se facilitan las cosas o se hacen posibles. También exigirse y ser flexible. Exigirse tiene que ver con lo que les mencionaba al principio, de todo lo que se debe tener en cuenta cuando hacemos gestión universitaria. Bueno, decíamos de la Universidad del siglo XXI, los ODS, hablábamos del contexto nacional e internacional, actualizarse en la disciplina donde se está. Entonces son muchas cosas y, por ejemplo, a mí me ha tocado estudiar sobre gestión curricular. Y cuando yo comencé en la dirección, sabía muy poco. Lo que sabía era gracias a que la profesora Margarita, que fue la anterior directora, nos dio el espacio para formarnos en esto en algunos aspectos. Pero he tenido que estudiar aparte de todo lo que tengo que hacer para poder enfrentar esa tarea dentro de la gestión. Entonces es exigente, entonces hay que exigirse estar a tono con todos esos elementos que están allí presentes. También ser flexible con uno mismo a veces, pero también con el personal, con las circunstancias, hay cosas que se planifican y no salen y hay que tener paciencia. A veces tenemos que hacer tareas que no nos corresponden. Tenemos que saber enfrentarlos, asumirlo como tal y buscar los curativos que se necesiten. Pero no podemos detenernos por ese tipo de situaciones porque precisamente estamos en tiempos de crisis. Otra de las competencias que considero que es la empatía, la solidaridad y el manejo de conflictos. Me detengo un poco en el manejo de conflictos porque en tiempos de crisis, como lo vimos cuando revisamos el concepto filosófico de crisis, la incertidumbre, los problemas, la etapa que se está viviendo considerada como una etapa de peligro, de incertidumbre y de desorientación, por lo general trae como consecuencia conflictos de todo tipo. Y en nuestro caso, que manejamos estudiantes, profesores, administrativos, hasta público en general, es natural que se presenten esos conflictos. Entonces, tenemos que ser empáticos y manejar esos conflictos de manera tal de poder hacer una gestión universitaria en tiempos de crisis sin perder el foco. Es difícil porque muchas veces se presentan algunos conflictos que no queremos simplemente asumir, que no queremos dirimir y los postergamos, pero ellos están ahí. A mí me ha pasado, no voy a decir que yo los manejo todos, me ha pasado, mira, que hay que reunirse con fulano de tal porque hay este problema. Y yo, bueno, vamos a dejarlo para la semana que viene y yo no, pero el problema sigue y hay que atenderlo cuando se atiende. Y buscamos las mejores herramientas para eso. Empatía es ponernos en el lugar del otro, porque no todos tenemos la misma situación y la misma capacidad de respuesta ante los problemas. Entonces, hemos visto personas, bueno, que lo están pasando muy mal dentro de personal universitario, de los estudiantes, y eso debemos tener la capacidad para entenderlo, ponernos en su lugar y acompañarlo en la medida de lo posible. Trabajar en equipo es muy importante, pero no como ver al otro como un operario, sino ver al otro como una persona que también participa de la idea y forma parte del proyecto, de la actividad, de manera tal que realmente podamos tener un aporte más significativo. O sea, no es lo mismo
involucrar a la persona para que haga una tarea es que involucrarlo en toda la idea de por qué esa tarea es importante. Entonces, me ha parecido bien bonito cuando he hecho este esfuerzo. No siempre se logra, pero me ha parecido bonito porque las personas aportan más e incluso superan tus expectativas y te superan a ti mismo. Y otra condición, que esto no es una competencia, lo último, sino una condición, es que implica algunos sacrificios. Para hacer gestión universitaria en tiempos de crisis, todos nos sacrificamos. No solamente desde el punto de vista del directivo, sino toda la comunidad. Profesores hacen muchos sacrificios en estar dando clases, a pesar de los salarios, a pesar de que no tenemos condiciones de trabajo, pero están allí. Los estudiantes también. Entonces, sin esta cuota de sacrificio que aportan las personas, no es posible hacer gestión universitaria. Quería leerles rápidamente acá un extracto de un texto de Freire. La esperanza es una necesidad ontológica, la desesperanza es esperanza que perdiendo su dirección se convierte en distorsión de la necesidad ontológica. No soy esperanzado por pura terquedad, sino por imperativo existencial e histórico. Mi esperanza es necesaria, pero no es suficiente. Necesitamos la esperanza crítica como el pez necesita el agua incontaminada. Bueno, no puedo cerrar sin pedirles que me sigan por las redes sociales, bueno, a la escuela. Yo realmente trabajo más lo personal es el Twitter, pero a la escuela, en Twitter Trabajo Social TK, en Instagram Trabajo Social TK y creamos recientemente nuestro canal YouTube Trabajo Social UCB, que bueno, gracias también al profesor Pedro Carranza que me dio algunos tips, pude completar la programación y ya está disponible. Vamos a tener allí temas no solamente del trabajo social, sino también de las ciencias sociales. De hecho, en algunos días voy a estar publicando una conferencia muy bonita que nos dio un profesor de la Escuela de Historia sobre la fotografía como documento social. Se los recomiendo. Próximamente lo estaré publicando para que lo conozcan. Muchas gracias. Bueno, profesora, gracias, de verdad, por toda la situación actual de la universidad, básicamente arrancando del país y llegando a nuestro microentorno que pudiéramos decir que es la universidad y las escuelas, que de verdad que se considera un gran trabajo que han estado realizando usted al frente de la Escuela de Trabajo Social con toda la actividad que me consta que han llevado adelante. A continuación, bueno, paso a preguntarle a suministrar las preguntas que nos han realizado los participantes. La tarde de hoy paso a leer una que hace Sara Vera. Dice así: mi reconocimiento a nuestra directora de la Escuela de Trabajo Social por su permanente actitud dinámica, donde no ha dejado de estar presente con múltiples actividades académicas y de extensión universitaria, con discusiones de actualidad, buscando la participación de docentes y estudiantes. No ha abandonado tampoco los aspectos administrativos, ni tampoco de la infraestructura y equipos de la escuela. Excelente, profesora. Es señal del trabajo que le estoy comentando que se nota, pues, cómo ha llevado adelante, y la escuela de verdad que está bastante en la vanguardia de las escuelas de la universidad. Nos dice Marinur Gómez, agradecida con la directora de la Escuela de Trabajo Social. La escucho y de verdad admiro a los profesores y estudiantes que aún continúan invirtiendo su tiempo en la UCB. Admirable. Yo quisiera más bien preguntar, sinceramente, ¿cómo se siente? ¿Qué la motiva? Dice Marinur, profesora. Bueno, quiero darle las gracias a la profesora Sara por sus palabras. Ayer la tuvimos en un live que tuvo gran participación sobre la ley del ejercicio del trabajo social. Bueno, y gracias por sus palabras, profe, pero todo es compartido. Pues si sin las otras personas como usted no fuera posible. Y bueno, es un trabajo
de equipo. Sin el equipo no hay gestión posible, ¿no? Y lo vemos desde el concepto que leímos. Entonces, muchas gracias por sus palabras y más bien son un reto para mí y una gran responsabilidad. En cuanto a Marilyn, Marinur. ¿cómo me siento y qué me motiva? Bueno, eh, realmente es difícil porque, bueno, hay muchos impedimentos para uno poder hacer las cosas, pero trato de enfocarme en el plan. Cuando uno se enfoca en el plan, uno está enfrascado, como uno dice popularmente, en el plan, trata de pasarle por encima a esos obstáculos. Entonces, darle la vuelta. Por ejemplo, cuando estábamos haciendo el proceso de consulta a los profesores sobre el perfil por competencias, era muy difícil hacer reuniones porque no hay pasaje, porque no hay movilización, porque había inseguridad, muchas cosas. Entonces yo le decía a la profesora que me apoyaba en eso, bueno, vamos a hacerlo de otra manera, no vamos a hacer reuniones, sino entrevistas. Entonces buscarle la vuelta siempre teniendo presente el plan. Y bueno, me motiva la carrera, me motiva la universidad, me motiva el país y el apoyo de mis compañeros que siempre están allí dando sugerencias y apoyo. Eso realmente es muy motivante y ayuda mucho a continuar en esta lucha. Excelente. Bueno, Carlos Carranza pregunta, buenas tardes. ¿Es posible la creación de una fundación que tenga por objetivo el sostenimiento administrativo de la Escuela de Trabajo Social? Muchas gracias, mi respaldo. Bueno, gracias por el comentario y el respaldo. Sí, sí es posible crear la fundación. Hay una fundación que dejó de funcionar. En esto nos ha faltado un poco, digamos, de materializar algunas cosas por diversas circunstancias y sí lo tenemos en perspectiva. Crear la fundación o reactivar la que ya existe, que es muy antigua, ¿no? También el año pasado un egresado estuvo haciéndome una sugerencia al respecto y cuando fue al registro resulta que los registros estaban suspendidos porque íbamos a crear otra, ya que en la anterior había profesores fallecidos y era muy engorroso. Entonces, si lo tenemos en perspectiva, creo que ya se reactivó la posibilidad de registrarlo. Lo que sí quiero recalcar es que nada de estas iniciativas va a poder tapar el hecho de que no tenemos presupuesto universitario justo. Son iniciativas complementarias, pero la universidad es pública, es un derecho social, un derecho humano, y también están los ODS que también el Estado venezolano debe cumplir, por lo tanto, bienvenidas las fundaciones, las donaciones, pero seguimos exigiendo presupuesto justo para la universidad, porque la universidad, si nos ponemos a sacar cuentas, y ustedes son muy buenos en eso, son los maestros en eso, se van a dar cuenta de todos los gastos que merita mantener una universidad abierta como corresponde. Entonces, el presupuesto universitario es lo que nosotros debemos exigir. Perfecto. La profesora Loyola Rosales, ¿qué actividades considera serían factibles realizar entre escuelas de fases para minimizar el impacto de la crisis actual? Bueno, me vino a la mente una discusión que tiene tiempo de la posibilidad de integrar, por ejemplo, algunas materias que se ven similares en algunas escuelas, poderla unificar. Por ejemplo, la estadística que se ve quizás en una escuela de administración puede ser la misma que se ve en trabajo social. Entonces, se puede integrar en caso de que no exista el recurso docente y podemos entonces atender a todos esos estudiantes en clases conjuntas. Eso desde el punto de vista, digamos, para solventar el problema del personal, pudiera ser una alternativa. Actividades conjuntas, bueno, podemos hacer muchas. Por ejemplo, esta es una. Y aquí estamos integrando algo gerencial que ustedes manejan perfectamente, con una experiencia de otra escuela y seguramente aquí, bueno, llegarán comentarios que me van a fortalecer a mí y que también es un aprendizaje para quienes estudian la gerencia. Buenísimo. No sé si respondí, si no respondí, la profe que me vuelve a preguntar. Ok, gracias.
El profesor Gustavo González pregunta, ¿no considera usted que solicitar a un profesor un requisito adicional como un certificado de manejo de educación a distancia podría suponer una barrera de ingreso que no es conveniente en estos momentos en los que un alto porcentaje de profesores se ha retirado de la UCB? Bueno, yo creo que va a llegar un momento en que, así como nos piden el título de licenciado, nos van a tener que pedir el título de por lo menos dominio instrumental o básico de educación a distancia. Entonces, sí puede ser, es verdad lo que dice el profesor, puede ser una traba. Nosotros pudiéramos más bien tener alguna estrategia para que el profesor cubra el requisito una vez contratado de manera, digamos, obligatoria o imprescindible, quizás como una salida para evitar las dificultades que tenemos para lograr conseguir personal docente. Entonces, así como los que ya están y no tienen el dominio, debemos atenderlos, debemos reducir o eliminar esa brecha que hay al interno de la UCB, porque no puede ser que dentro de una institución unos sean conocedores, otros más o menos y otros no conozcan nada. Entonces, esa brecha hay que reducirla, así como el acceso, deberíamos tenerlo todos. Hay que buscar maneras de que el profesor que no tenga computadora, facilitarle, financiarle la computadora, aunque pueda sonar, algunos van a decir, bueno, no es regalado, no es regalado, es porque es parte, si es parte de una política y es lo que queremos, entonces deberíamos destinar esfuerzos para eso. Sí, vendría a ser como material de trabajo prácticamente. Exacto, así Pregunta, como le dan el marcador. bueno, será en otras escuelas que da un marcador porque Bueno, no, hay una bueno, que no. de verdad, creo que ese no fue el mejor ejemplo. Ay, el profesor Gustavo González, asimismo, hace otra pregunta. ¿Qué puede hacer la UCB para eliminar la dependencia económica de este o cualquier otro gobierno sin afectar a los estudiantes actuales y a los futuros estudiantes? Hay quien piensa que la verdadera autonomía académica existirá cuando haya autonomía económica. Bueno, hay algunos mecanismos que la universidad tenía para eso. Recordemos la zona rental. La zona rental de la UCB era un proyecto de autosostenibilidad o de autofinanciamiento de la universidad. ¿Qué pasó? El contexto político. Nos expropiaron la zona rental. Montaron una cosa allí, teníamos un proyecto con la gente de Éxito, la gente que de Colombia y entre Colombia y Francia, creo que eran los dueños de esa cadena, y bueno, la expropiaron. Entonces, el problema no es tanto que eliminar la dependencia, sino también que se respete la ley, que se respete lo que está establecido para la universidad. Yo creo que sí se pueden hacer proyectos y si hay una política para eso, pudiéramos eliminar, reducir esa dependencia y ser un poco más autónomos. El problema es que tenemos también un cerco político que nos impide desenvolvernos adecuadamente. Lo que sí creo que hay que hacer creo que debemos hacer una discusión en la universidad porque están prevaleciendo muchas esas tendencias donde yo no le pido presupuesto al gobierno porque el gobierno no lo va a dar y yo no le pido nada al gobierno porque no lo reconozco. Ya un momento, ellos están, bueno, lo puedes llamar usurpadores, que lo son, pero tienen lo que está en la ley, lo que está establecido es que esto es una universidad pública y tiene que cumplir con la responsabilidad. Y si no asignan el presupuesto, significa que están violando la ley y están afectando la educación. Entonces, bueno, eliminar la dependencia sí sería bueno para poder tener libertad y autonomía absoluta. Sin embargo, si persiste el cerco político, eso no va a ser posible. Así es. O la profesora Loyola Rosales, felicitaciones, profesora Jennifer, por ofrecernos una presentación tan clara de la situación actual universitaria y por sus acertadas recomendaciones y visión gerencial. José Calderón le dice excelente ponencia. Gabriela Morillo, precisa, contundente y objetiva la presentación de la situación de la UCB y de la Escuela de Trabajo Social. Gustavo González,
Profesora Jennifer, he buscado las redes sociales de la Escuela de Trabajo Social y no encuentro Trabajo Social TK, pero sí aparece trabajosocial.tk, que es para corregir un poquito la posible que le faltó el puntico allí al Instagram. Sí, lo que pasa es Eh, que el nombre, quiero aprovechar para comentar un paréntesis, que el profesor que antiguamente se encargaba de esto, que nos enseñó muchísimo sobre tecnología de información y capacitación, que nuestro gran amigo Félix Gerardo Fernández falleció en el 2016, él creó tenía una página llamada Trabajo Social TK, un blog, que es un ambiente web, y todo lo dejamos así porque realmente tuvo gran aceptación y por allí tenemos muchos seguidores, entonces por eso lo mantuvimos. El nombre es trabajosocial.tk, pero si logueas, si pones el arroba, te vas a dar cuenta que no tiene el punto. Entonces, es ese. ok. Bueno, les recuerdo, las preguntas pueden realizarse a través del chat y serán respondidas una vez terminada la presentación, como estamos actualmente. Asimismo, les agradecemos al final llenar la encuesta de evaluación de la charla a fin de poder mejorar cada vez más. El link se presenta en el texto, en el mismo chat. La profesora Lorena Puerta, la dirección de la Escuela de Trabajo Social es modelo. Es oportuno que en estas épocas se difunda ese estilo de gerencia en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Es necesario. Eh, Milagros, por favor, me gustaría conocer cómo ha impulsado la educación a distancia en la Escuela de Trabajo Social. ¿Cuántos cursos ha logrado impartir en el campus UCB? Gracias. En cuanto al impulso de la educación a distancia, como les mencionaba, la experiencia del taller de iniciación universitaria, que fue una idea que logramos materializar y era el punto de partida para que los estudiantes desde el inicio tuvieran esa visión. Y varios profesores estamos integrados en esa aula virtual. Eh, Nosotros hemos estado, ¿cómo se impulsó la educación a distancia a partir de esta coyuntura? Bueno, los profesores han estado activos a través de la formación que proporciona SAPRO, realizando los cursos de manera semanal. También, pero en el campo virtual no tenemos todavía una presencia importante. Bueno, por también las dificultades que he tenido, en algunos momentos no ha estado disponible, hay que hacer un conjunto de trámites para ello. Esperamos ahora, cuando nos reincorporemos, poder materializar nuevas aulas virtuales y así entonces darle mayor fortaleza a la educación a distancia dentro de la escuela. Pero los profesores han utilizado aplicaciones de acceso libre como Classroom, fundamentalmente la que más se utiliza, también el WhatsApp Learning, también incluso en algunos casos donde los estudiantes no tienen esta herramienta, correos electrónicos, otras vías. Entonces, más que todo, se ha aplicado, se ha apoyado en esa herramienta que es Classroom. Ok. Gabriela Morillo, muy importante definir y aceptar el tránsito de una severa crisis en el país que ha permeado las condiciones generales de la universidad. Sin embargo, nuestra escuela resiste con ánimo y el empuje de la directora Jennifer. Muchas gracias. Eh, Es el ánimo de todos, porque con una sola persona es difícil. Pregunta Milagros, ¿qué vía han utilizado para contactar a los egresados? ¿Alguna plataforma o solo el correo electrónico? Bueno, con los egresados tenemos, aunque hemos mejorado, pero yo siento que tenemos una tarea pendiente con ellos. Hace unos 3, 4 meses hicimos una encuesta de necesidades de formación y la vamos a repetir para conocer qué necesidades de formación tienen los egresados. También nos comunicamos con ellos vía las redes sociales, ha sido bastante fructífero porque muchos nos siguen y siempre estamos en contacto y le damos el apoyo que requieren, especialmente cuando estamos en la presencialidad, temas de certificaciones y ese tipo de cosas. Pero ellos también han participado en nuestros eventos. De hecho, en el canal YouTube está publicado el encuentro de egresados del año 2018, donde tuvimos puros ponentes, excepto una profesora que colaboró,
que es especial, invitada especial, pero tuvimos ponencias de puros egresados. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Invitarlos a los eventos, las redes sociales los integran y también con la encuesta de necesidades de formación esperamos mejorar allí en ese punto que para mí sigue siendo una tarea pendiente. Ok. Pregunta al profesor Héctor Villegas. Excelente diagnóstico. Escucharla produce angustia y quizás tristeza por la manera como la universidad más importante del país ha llegado a los niveles por la desidia de quienes le corresponde el financiamiento. Pero sucesivamente también se siente que hay esperanzas con gente como usted y su equipo. Adelante, profesora. Bueno, otro piropo, profe. Gracias por sus palabras, gracias a todos, de verdad. Bueno, imagínense, como les decía, un trabajo en equipo y es una exigencia para los que estamos en estos espacios de mantenernos activos porque para eso estamos. Si no lo hacemos, entonces no servimos. Así Sencillamente. Profesor Gustavo González, en su opinión, ¿cuáles son las características de una buena gestión académica? Según su criterio, ¿cuáles son los factores claves de éxito en los que las autoridades de una escuela o facultad deben poner el foco para lograr una gestión exitosa? Bueno, yo partía de algo muy elemental, que son las funciones de la universidad, que es docencia, investigación y extensión. De ahí parte todo. Entonces yo creo que cada uno de nosotros debe desarrollar planes orientados a esas tres funciones y a la vez en sintonía con las realidades a tener en cuenta que yo les mencionaba, estar a tono con las discusiones de la Universidad del siglo XXI, con el contexto nacional e internacional. Si conjugamos todos esos factores y hacemos un plan, por supuesto que vamos a tener éxito. El problema se presenta en las unidades académicas donde no hay planes o donde simplemente actuamos como de manera tareísta, pues donde vamos a hacer esta tarea y la hacemos y ya eso no forma parte de ningún plan ni de ninguna estructura. Entonces, creo que todo, para tener ¿cuáles son las características de una gestión exitosa? Bueno, que cumpla con lo establecido en la ley en cuanto a esos elementos y que tengan un plan para poderlo materializar. Okay. María Angelina Rodríguez, buenas tardes a todos. Quiero agradecer y felicitar a la profesora Jennifer García, directora de la Escuela de Trabajo Social. Excelente exposición, muy clara y precisa. Evidencia que la Escuela de Trabajo Social es una de la facultad más activa académicamente, con actividades de alta calidad y compromiso. Solo quiero resaltar que conocer el contexto político, económico y social del país es clave para que la gestión universitaria, la UCB y en particular la Escuela de Trabajo Social ha gestionado la crisis en lo que va de siglo y ha sido incansable en iniciativas que se materializan en logros visibles que la profesora muy bien mostró. La denominada nueva normalidad nos obliga a repensar la gestión y las actividades académicas. Pregunto, ¿usted ve posibilidades de trabajo compartido, responsable y creativo interescuelas para hacerle frente a la universidad post-pandemia? Hay algunos avances. Gracias por sus aportes. El trabajo compartido de interescuelas, ¿no? ¿Entendí? Sí. Bueno, sí, yo creo que depende también de las condiciones que tiene cada escuela y de la cultura organizacional, que es otra cosa que ustedes conocen muy bien, de cada escuela, ¿no? Dependiendo de los mecanismos que utilicen, dependiendo de las herramientas que tengan, de su comunidad, de las costumbres que tengan, será posible el trabajo compartido interescuela y de la afinidad que puedan tener para esto, ¿no? Entonces, yo creo que si hay voluntad, todo es posible, ¿no? Y podemos superar las barreras. Hay veces que, bueno, no nos podemos conectar por una vía, nos conectamos por otro. Si hay voluntad, se puede hacer. Yo creo que cualquier escuela, por más diferente que sea una de la otra, se puede enlazar, se puede construir. Por ejemplo, nosotros podemos perfectamente
reunirnos con una escuela de una facultad tan distante que poco mencionamos como la facultad veterinaria, a lo mejor tengamos algo en común. Es decir, siempre y cuando haya voluntad y haya, creemos los espacios para eso, se puede hacer. El problema es cuando no hay las condiciones claras o no hay la voluntad para hacerlo. Pregunta José Calderón, ¿qué son actividades de extensión? ¿Cree usted que la universidad en general está preparada para la educación online? ¿Cree usted que en la cultura del estudiante venezolano de hoy está el aprender en forma remota? Son tres preguntas que estaría haciendo José Calderón. ¿Qué son actividades de extensión? Si estamos preparados para la educación a distancia, ¿cuál es la otra? ¿Cree usted que la universidad en general está preparada para la educación online? Y la tercera, ¿cree usted que en la cultura del estudiante venezolano de hoy está el aprender en forma remota? Bueno, en cuanto a qué son las actividades de extensión, son las actividades que vinculan directamente la universidad con la sociedad. La universidad forma parte de la sociedad, está dentro de ella y cuando vimos el punto del contexto político, el contexto social y cómo afecta a la universidad, lo podemos ver claro. Porque muchas veces se escucha un cliché de que la universidad está a espaldas del país. O sea, eso es totalmente absurdo porque la universidad está dentro del país. Puede ser que en alguna de sus funciones le falte, digamos, mayor efectividad, pero siempre contribuye con el país. Para empezar, que al menos la facultad, la FASE, aporta al país anualmente unos 500 profesionales, ya eso es un aporte al país. Entonces, ya en ese punto estamos dando a la sociedad. Las actividades de extensión son aquellas donde de manera un poco más concreta podemos ver la universidad dando un aporte específico, por ejemplo, con proyectos, con asesorías. Un ejemplo de esto es el que nosotros estuvimos un tiempo participando, el programa Amazonas, donde estudiantes de diferentes escuelas iban a Amazonas y atendían a la comunidad regularmente, a las comunidades indígenas. Entonces, de eso se trata la extensión, de hacer actividades, proyectos concretos donde podamos nosotros, entre estudiantes y profesores, poderle dar un aporte directo a la comunidad. No indirecto a través de, o no solo indirecto a través del egreso de profesionales y las investigaciones que se publican para el desarrollo de la sociedad, más el trabajo que hacen los egresados y los estudiantes en pasantías y ese tipo de cosas. Si la universidad está preparada para la educación a distancia, yo creo que la universidad ha hecho unos esfuerzos importantes. La Universidad Central creó el campus virtual. Y el campus virtual UCB es un campus que necesita, por supuesto, fortalecerse, que necesita mejorar el tema de los servidores y todo este tipo de cosas, pero es tremenda oportunidad para nosotros estar allí, tienen muchas herramientas. Entonces, quizás puede ser que no esté preparada para la demanda que se está dando ahorita, quizás, eso te lo puede responder mejor alguien que trabaja con eso concretamente, pero lo que sí es que hizo los esfuerzos para construir la estructura en ese sentido y formó a muchos profesores en esas áreas. Entonces, creo que como decía la profesora María Angelina, que por cierto participó ahorita, en una actividad que tuvimos hace 2 semanas, hubo un adelanto de avances de las tecnologías de información y comunicación de 6 años por el COVID. Es decir, lo que se iba a ver en 6 años lo estamos viendo ahorita. Entonces, en menos de 6 meses avanzamos 6 años en materia de educación a distancia, en materia de esto que estamos haciendo. Entonces, ¿qué institución estaba preparada totalmente para eso? Creo que muy pocas. Incluso yo estuve en el seminario de educación a distancia donde yo estuve. Había unas universidades que ya eran a distancia y todavía les afectó la situación del COVID, porque habían algunos procesos que no estaban totalmente adaptados para esta coyuntura. Entonces, yo creo que hay una estructura que se puede aprovechar. También está SAPRE, está la Comisión de Educación, el Servicio de Educación a Distancia de la UCB, que fue creado en el año 2006, que está allí para eso. Y bueno, tiene la estructura y seguramente vamos a poder, con los recursos que nos hacen falta del presupuesto universitario, vamos a poder estar en esa vanguardia.
Sí, la cultura del estudiante venezolano, bueno, mira, habría que buscar un estudio o si alguien ha estudiado eso específicamente, la cultura del estudiante venezolano, para poder hablar con más propiedad. Pero bueno, por un lado ya vimos la situación social de INCOBE nos presenta que un alto porcentaje de estudiantes de 18 y 24 años no está asistiendo al sector educativo. Ya por ahí no hay estudios, no hay educación. Entonces es una situación que hay que considerar. En general, la población ha tenido que adaptarse a las tecnologías. Yo creo que en general el estudiante tiene que ser formado, no solamente el profesor de estudio, también tiene que ser formado en educación a distancia. Y realmente no sé hasta qué punto la cultura se adapte a eso o no. Yo creo que sí, yo creo que sí se puede hacer, solo que es necesario dotarlos y darle la formación para eso. Porque el estudiante venezolano es muy inquieto. Bueno, por lo menos mi experiencia concreta, como que yo he recibido en las aulas, por lo general, son muy activos, son muy interesados. Hay, por supuesto, algunos que son apáticos, pero la mayoría quieren aprender y se buscan la manera de adaptarse. Okay. Bueno, profe, también le voy a hacer una mención que el esfuerzo que estamos prestando de transbordo virtual es un esfuerzo particular de un grupo de profesores de la Escuela de Administración y Contaduría, pero no cuenta con el aval ni la dirección de la escuela ni de la facultad. Entonces, bueno, somos tribuna, prestamos el espacio a los profesores, pero no tenemos el aval institucional en este momento. Pregunta Milagros, ¿ustedes tienen estadística en el campus de la comparación de los programas que se hizo en la época de Flexifases? ¿Cómo quedó la compatibilidad de la estadística 1 y 2 con las impartidas con la ETS? No, bueno, es que eso no se llegó a materializar. Esas eran propuestas que yo llegué a escuchar a partir de las tendencias de otras universidades del mundo, donde, por ejemplo, se hablaba de áreas de conocimiento. Entonces, las áreas de conocimiento que se compartieran dentro de las carreras se podían unir. Realmente, un trabajo preciso, así como lo estás preguntando a la persona, no lo he visto. Lo que sí hay y que es muy bueno, muy bonito, es el PCI, el Programa de Cooperación Interfacultades, donde nosotros también estamos. Todos los semestres aportamos al menos 6 electivas para el PCI, que es un programa donde puedes cursar 6 créditos, puedes cursar asignaturas de diferentes unidades crediticias y bueno, se te vale dentro de tu formación en cualquier escuela de la universidad, siempre y cuando, bueno, esté disponible en los lapsos, ¿no? Entonces, eso sí, sí está y sí es flexible y sí se está haciendo y sí se puede seguir haciendo sin tantas complicaciones. Pregunta, bueno, dice Gabriela Morillo. Las iniciativas para la gestión universitaria en contexto de crisis deben constituirse en una política institucional, considerando que ya la crisis es estructural y no coyuntural. Se trata de una crisis de largo alcance. ¿Cree que exista el espíritu académico administrativo en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales para llevar adelante esa planificación? Bueno, sí, yo creo que en general en la universidad todos hemos estado enfrentando la crisis y coincido perfectamente con la profesora Gabriela en cuanto a que se necesita una política de crisis. Y ahora me recuerdo a unas palabras que, que me dio, un comentario que me hizo la profesora Keta Stephanie, que es de FACUP, que ella decía que se necesita crear unas condiciones mínimas para mantener los estudiantes y los profesores acá y que se puedan dar la actividad académica. Es decir, si esa política de crisis debe contemplar, por ejemplo, condiciones mínimas. Una condición mínima cuando estábamos en la parte presencial, bueno, por lo menos tener una comida en el comedor para los estudiantes al día, una merienda, una comida, un desayuno, tener los transportes a disposición a un horario determinado, o sea, tener como unas condiciones básicas para que de verdad se pueda dar la actividad. Que quizás sabemos que no vamos a tenerlo todo porque tenemos el contexto de crisis y tenemos el problema con las políticas antiuniversitarias, pero podemos paliar ese tipo de situaciones a través de alianzas con sectores privados
que a lo mejor tengan la capacidad y el músculo para financiarlas, por ejemplo. Pero sí se necesita pensar un poco más en esas políticas de crisis y ahorita más con el COVID, que por lo visto va a estar un buen tiempo acá y ahorita estamos viviendo el llamado pico o la curva más alta y significa que vamos a estar en crisis por lo menos por unas cuantas semanas más, siendo optimistas, esperamos que esté equivocada. Ok. La profesora Sara Vera pregunta, ¿cómo entro a contestar la encuesta? Una pregunta que a lo mejor tienen otros de los participantes. En el mismo chat ha aparecido un link que está en azul. Al pulsar el link, le abre una ventana del explorador y le aparece la conexión para la encuesta. Está en un Google Form que la estaría respondiendo. Entonces, felicitaciones, profesora Jennifer García, por su trabajo, dedicación y capacidad de liderazgo. Gabriela Morillo, excelente ponencia, inmejorables las respuestas y comentarios adicionales que complementan la visión presentada. Milagro, ¿qué planes tiene la ETS para el segundo semestre de 2020 en materia curricular, servicio comunitario y docencia? Bueno, el plan para las próximas semanas estamos haciendo una evaluación. Vamos a hacer un consejo de escuela para tomar una serie de decisiones en virtud de que tenemos un nuevo escenario, porque el primer escenario que nosotros nos planteamos en marzo era que regresábamos a actividades presenciales en septiembre, por lo menos. En principio decíamos que en 1 o 2 meses, pero después creíamos que en septiembre, resulta que parece que eso no va a ser así por el comportamiento de la pandemia. Entonces, en este momento estamos haciendo una evaluación de este nuevo escenario que se presenta para poder reactivar la actividad académica, para poder tomar decisiones sobre el plan o el cronograma académico de la escuela. En cuanto a lo curricular, en este momento está en desarrollo una encuesta dirigida a los profesores de la Escuela de Trabajo Social, donde estamos explorando su opinión sobre un documento que se elaboró desde la Comisión de Gestión Curricular sobre el perfil por competencias del egresado. Entonces, eso está aplicándose en este momento por segunda vez, porque la primera vez fue en enero, tuvimos pocas respuestas y ahorita lo retomamos. Entonces, eso está en desarrollo para, no nos hemos detenido en esa materia curricular, aunque no podemos decir que ya culminamos el proceso. Y no sé qué otra cosa más, el servicio comunitario. El servicio comunitario, el profesor José Ibarra está diseñando unas propuestas de servicio comunitario tiempos de COVID a distancia. Entonces, él la está diseñando y me la va a presentar en algún momento para conversarlo y ver qué factibilidad tiene y se puedan elevar a la facultad a ver si es posible que hagamos algunos proyectos diferentes ajustados a estas medidas de aislamiento. Ok, dice Gabriela Murillo, la Escuela de Trabajo Social y demás escuelas seguro pudieran lograr mayores alcances y superar tantos obstáculos si se contara con un real apoyo de las instancias gerenciales superiores. La autogestión y la resiliencia pudieran agotarse si no hay muestras de un compromiso institucional por el sostenimiento de sus funciones. Dice asimismo Gabriela Morillo, la profesora Jennifer es la evidencia de un nuevo perfil del liderazgo académico, gerencial, que necesita la universidad. Visión integral de contexto, profesora, caramba, felicitaciones. María La profesora Angelina Rodríguez, Gabriela es muy felicitaciones. generosa conmigo, ella es muy generosa conmigo. No, está siendo totalmente Ustedes. justa, está reflejando realmente el esfuerzo que usted viene realizando por la escuela y las condiciones que la ha llevado a los momentos actuales, a pesar de, más bien, buenísimo. Eh, pa, pa, pam. María Angelina Rodríguez, felicitaciones a este grupo de profesores de la Escuela de Administración por muy buena iniciativa, saludos, gracias, estamos a la orden. José Calderón, excelente, agradecido por la respuesta. El profesor Gustavo González, ¿cómo imagina a su escuela dentro de 5 años? ¿Qué actividades ha planificado para materializar esa visión? Bueno,
Yo la imaginaría la imagino con un perfil por un plan curricular, un proyecto curricular actualizado, adaptado al perfil por competencias, que es la tendencia global. La imaginaría con una infraestructura acorde a las necesidades y a las normativas de la ley de medio ambiente y condiciones de trabajo. La imaginaría dotada de equipos tecnológicos y una biblioteca que pueda ofrecer mayores servicios desde el punto de vista de la investigación. Por ahí para empezar. Después, bueno, se me pueden ocurrir otras cosas. Ah, bueno, ¿y qué actividades hacemos para eso? Bueno, lo que mencioné en el renglón de lo táctico, que es mantener la revista. Hay otras cosas más, pero digamos, eso son en resumen, ¿no? El tema de las comunicaciones, el debate permanente, y eso contribuye con que podamos nosotros lograr este ideal que nos hemos planteado. Perfecto. Bueno, profesora, entonces de verdad que no me queda más que felicitarla nuevamente, agradecerle su presencia, su brillante presentación la tarde de hoy. Creo que el público ha quedado más que satisfecho por la información que nos ha suministrado. Yo en lo particular de verdad la felicito por todo ese esfuerzo que ha venido haciendo por su escuela, que es como debería ser, y permitir, bueno, la participación de todos. Entonces, bueno, ya sabe que esta tribuna está a su disposición cuando guste, tenga alguna ponencia usted o alguna de su equipo de trabajo. Estamos totalmente a disposición para transmitirle al resto del público que nos acompaña esos avances que han ido produciendo en la Escuela de Trabajo Social, bueno, que es una escuela hermana también en la Universidad Central de Venezuela. Entonces, bueno, al grupo de participantes que nos acompañaron la tarde de hoy, agradecido también por su participación, bien productivo los comentarios y la respuesta, por supuesto, de la profesora García. Y bueno, no me queda más que agradecerlos, invitarlos para, ya les voy a decir, el día lunes, continuando la programación de transbordo virtual, vamos a tener una presentación del profesor Amaru Liendo, que es docente de la Escuela de Administración y Contaduría. Nos estará presentando el tema Tendencias del consumo en la nueva normalidad post-COVID-19. Cómo ha ido variando el consumo de productos y servicios en Venezuela y me imagino que en otros niveles. Será presentado entonces por el profesor Liendo, quien es, bueno, compañero allá en la Escuela de Administración y Contaduría. Bueno, quiero entonces despedir a todas las personas que nos acompañaron la tarde de hoy, agradeciéndoles su presencia y invitándolos, reiterando la invitación para el día lunes a las 3 de la tarde por este mismo canal de Transbordo Virtual. Entonces, gracias y estamos en contacto virtual. Hasta luego. Gracias a todos, un abrazo. Estamos a la orden también en trabajo social. Gracias, profesora.